Hola, soy Marcos Urarte, de formación básica soy ingeniero industrial, también soy ingeniero de sistemas y de alguna forma intentar ser bastante breve en mi presentación, me dedico fundamentalmente a lo que sería la consultoría estratégica, el acompañamiento estratégico, desde aportando la visión de la perspectiva estratégica. También he colaborado con el Banco Mundial, con el Banco de Desarrollo de América Latina y formo parte de algunos de los principales think tanks a nivel estratégicos y prospectivos del mundo. Os invito a ver la entrevista en temas de vanguardia de Intras. Bueno, realmente las organizaciones se enfrentan a muchísimos retos hoy en día en este entorno de incertidumbre y complejidad, ¿no? Entonces, realmente algunos de los retos tienen que ver con la capacidad de adaptarse a escenarios que hoy ni existen ni imaginamos. Esto significa que las organizaciones van a tener que desarrollar unas competencias que hasta ahora no habían necesitado demasiado. Pero realmente la lista de retos sería inmensa y por eso una de las cosas que yo estoy proponiendo a las organizaciones es la necesidad de tener un mapa de riesgos con una visión holística. Una gran crisis. Siempre ha habido impactos temporales y impactos duraderos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial representó, entre otros, la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y esto vino para quedarse. El 11 de septiembre de Estados Unidos representó un incremento en la seguridad en aeropuertos y aviones y esto vino para quedarse. El primer SARS representó un incremento del comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba y esto vino para quedarse. Esto significa pues, que la pandemia también va a tener una serie de impactos temporales y duraderos. Simplemente y muy rápidamente voy a citar 7 que yo creo que han venido para quedarse. El primero es el cambio en la mirada estratégica y hay que pasar de la mirada de la proyectiva a la mirada de la prospectiva. El segundo impacto que yo creo que ha venido para quedarse es el teletrabajo. Pero yo sobre el teletrabajo digo que ha sido un modelo exitoso de improvisación y tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. Diríamos que el tercer impacto es la aceleración de la transformación digital. Realmente la pandemia ha sido el mayor acelerador que hemos conocido para la transformación digital de las organizaciones. El cuarto posiblemente sería realmente lo que había sido la gran olvidada y es la resiliencia, la necesidad de crear resiliencia en las organizaciones. Realmente había sido la gran olvidada, habíamos caído en la trampa de la eficiencia y de los costes y la pandemia nos ha hecho ver las vulnerabilidades en nuestras cadenas de valor, en nuestras cadenas de aprovisionamiento, etc. El quinto, es decir, no debería estar, porque debería estar siempre, pero no me canso de decirlo, y es el cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Realmente, cuanto más pensemos en el cliente, mejor nos va a ir. Es decir, entonces creo que es importante pues, permanentemente el recalcarlo. El sexto impacto, que tampoco creo que fuera discutible, es el eje de la sostenibilidad. Cualquier empresa hoy pues, tiene que tener un compromiso con la sostenibilidad y cada empresa decidirá cuál es. Y el séptimo, ya lo he comentado, la necesidad de tener un mapa de riesgos con una visión holística. Realmente de liderazgo yo creo que hace ya siglos que está casi todo dicho. Ya en la antigua Roma tenían 2 palabras para definir poder y creo que siguen siendo los cimientos del liderazgo. Y estos 2 conceptos serán la autoritas y la potestas. Realmente en cada situación, en cada momento, los estilos de liderazgo van cambiando, las necesidades van cambiando y también las competencias de los nuevos líderes. Yo hace muy poco tiempo he liderado un proyecto para la Universidad de Stanford donde he identificado las 15 competencias que para mí creo que deberían tener los nuevos líderes.
Realmente no se trata de mencionar ni muchísimo menos estas 15 competencias, pero sí que, por recalcar alguna, realmente pues, podríamos hablar de la visión global y estratégica, podríamos hablar de la preocupación por las personas, podríamos hablar de guardián de la cultura, generador de propósito, etc. Simplemente por resumirlo ahora, aunque no se trata de resumirlo, yo diría que el liderazgo cada vez tiene que estar más centrado en las personas y realmente en lo que una organización, una empresa aporta a los diferentes stakeholders. A ver, el teletrabajo tiene, por supuesto, muchísimos aspectos positivos, muchísimos. Yo creo que también tiene aspectos negativos y me genera muchísimas dudas. Quiero hacer énfasis que tiene muchos aspectos positivos, pero realmente el teletrabajo afecta muchísimo a lo que es la cultura de la empresa, a lo que es el orgullo de pertenencia, a lo que es la comunicación interna, al traspaso del conocimiento de los seniors a los juniors, es decir, a todo lo que tiene que ver con la innovación, porque la innovación muchas veces aparece de relaciones un poco de alguna manera pues espontáneas. Esto significa de que al final cada empresa va a tener que encontrar su propio modelo de teletrabajo y al final lo que yo sí que creo es que debe haber una cierta flexibilidad en lo que es el trabajo. Pero repito que el teletrabajo tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos y me genera muchas dudas. Pero, tal como comentaba hace un rato, el teletrabajo ha venido para quedarse. Es muy complicado, ¿no? Es tremendamente complicado porque cada empresa es ya un mundo. Cada sector es un mundo, ¿no? Realmente no es lo mismo una empresa industrial que una empresa de servicios, que un despacho pues, de abogados, etcétera, ¿no? Realmente, por ejemplo, en las empresas industriales siempre hay un colectivo de personas muy elevado que no pueden teletrabajar, y eso a veces nos puede generar pues ciertas dificultades internas, de que las personas que no pueden teletrabajar se sientan maltratadas respecto a las que pueden teletrabajar. Después, realmente el estilo de liderazgo, cuando tenemos personas, estos sistemas que comentabas un poco híbridos, ha de cambiar, porque muchas veces estamos acostumbrados a un liderazgo, entre comillas, más de control presencial, y esto significa de que los líderes tienen que incrementar la confianza. Realmente el teletrabajo también significa empoderamiento a las personas y confianza hacia las personas. Si hay algo complicado en cualquier tipo de organización, es un cambio cultural. Es complicadísimo. Yo que acompaño a muchas empresas en los procesos de transformación cultural, generalmente cuando hablo con los directivos, me suelen decir, es que a mi gente le cuesta mucho cambiar. Y yo siempre digo lo mismo, a tu gente no, a ti. Es decir, las principales resistencias al cambio siempre están en la dirección de la empresa, siempre. Porque las personas, entre comillas, que están abajo, entre comillas, están como más acostumbradas a obedecer, se cuestionan menos las cosas. Los directivos defienden parcelas de poder, defienden intereses. Entonces, un cambio cultural solo tienes posibilidad de tener éxito si se cumplen dos condiciones. La primera es que tiene que estar absolutamente sponsorizado por el máximo ejecutivo de la organización. Es imprescindible. Y la segunda condición es que realmente si hay alguien que no se apunta a ese cambio cultural, la empresa debería prescindir de él independientemente de su rendimiento. Es decir, yo al final intento dar un mensaje en las organizaciones y el mensaje sería el siguiente: el cambio lo queremos hacer contigo, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar, pero lo vamos a hacer a pesar de ti. Es decir, el cambio lo queremos hacer contigo, pero lo vamos a hacer a pesar de ti. Porque al final, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Esto significa de que todo cambio es un conflicto.
Si no estamos dispuestos a abordar el conflicto, no iniciemos un proyecto de transformación cultural. A ver, es decir, tal como antes comentabas, los proyectos de transformación digital no son proyectos tecnológicos, son proyectos de transformación cultural. Y esto significa de que cuando hablamos de un proyecto de transformación digital, no estamos hablando de tecnología, sino estamos hablando de personas, clientes y colaboradores, la mirada interna y la mirada externa. Y para mí, y es como es obvio una opinión muy personal, la transformación digital tiene dos grandes objetivos. El primero, como todo lo que hacemos en nuestra empresa, es cómo podemos mejorar la experiencia del cliente dándole más valor. Y el segundo objetivo es cómo podemos crear nuevos modelos de negocio. Por supuesto que habrá o puede haber mejoras en la eficiencia, en los costes, pero cuando una empresa emprende un proyecto de transformación digital buscando exclusivamente beneficios en eficiencia y costes, yo creo que está perdiendo una gran oportunidad. Para mí, los proyectos de transformación digital deberían estar coliderados por la parte, vamos a decir, un poco comercial de la empresa y por la parte de gestión de personas, de recursos humanos. Y por supuesto que la palanca tecnológica es una palanca estratégica importantísima. Bueno, realmente deberían haber aprendido. Yo creo que han aprendido muy poco, por no decir nada. Es decir, y a mí hay algo que me da miedo, y es que cuando la situación mejore, las empresas no hayan aprendido nada. Lo que deberían haber aprendido es un poco el haber pasado de lo que se llamaba de alguna manera el justo a tiempo, es decir, la eficiencia, a un nuevo concepto que es el por si acaso. Esto significa de que una empresa debería identificar cuáles son aquellos procesos críticos, aquellos procesos estratégicos, y esos procesos críticos, esos procesos estratégicos, esas materias primas, esos proveedores, etcétera, realmente deberían ser gestionados de una forma mucho más estratégica que únicamente por la eficiencia en costes. Pero me da mucho miedo de que no hayan aprendido nada. La globalización ha aportado enormes beneficios, y son, de alguna forma, son incalculables, ¿no? Pero también, y un poco relacionado con la pregunta anterior, la globalización nos ha hecho ver nuestra interdependencia y nos ha hecho ver nuestras vulnerabilidades. Esto significa, cuando yo hablo de interdependencias, lo que estoy diciendo es que cualquier cosa que ocurre en cualquier sitio del mundo nos acaba afectando. Muy recientemente vivimos y estamos viviendo la pandemia, pero también ahora estamos viviendo la guerra de Ucrania, que de una manera directa o indirecta nos afecta, y nos vamos a enfrentar a múltiples, es decir, y yo creo que de alguna manera con una cierta frecuencia, a múltiples impactos desestabilizadores. Y aquí, de nuevo, significaría la importancia que debería tener en las empresas desarrollar la perspectiva estratégica, y, de nuevo, vuelvo a recalcar, muy relacionado con esto, ese mapa de riesgos con una visión holística. Generalmente, las empresas que tienen un mapa de riesgos suelen ser mapas de riesgos financieros, de negocio, de mercado, etc. Y realmente nos damos cuenta, y algo deberíamos haber aprendido, es que realmente lo que desestabiliza absolutamente la economía son los temas puramente externos como las pandemias, las guerras, el cambio climático, etc. La perspectiva estratégica, lo voy a simplificar muchísimo, yo me dedico muchísimo a la perspectiva estratégica. Realmente podríamos decir que es como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y sobre todo para poder influir en él. La perspectiva estratégica lo que pretende es que coloquemos el futuro en la agenda del presente. Porque si yo cuando estoy en un proceso de reflexión no pienso en el futuro,
Todas mis decisiones van a estar basadas en mi experiencia, que sería el pasado y el presente. Simplemente pensando en el futuro, ya estamos transformando nuestro presente, porque en nuestros procesos de decisión estamos incorporando otra variable más. La prospectiva es una mirada para mí absolutamente imprescindible, pero realmente la prospectiva se basa en dos conceptos estándar y universales, que son impactos y escenarios. Entonces yo creo que es algo, repito, hoy imprescindible para enfrentarnos a los nuevos escenarios. Vamos a ver, en tiempos de incertidumbre, realmente si una organización tiene que desarrollar una competencia, otras por supuesto que también, pero si tiene que desarrollar una competencia sería la agilidad y la flexibilidad en tiempos de incertidumbre. Porque cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser nuestra capacidad de reaccionar y de adaptarnos a los diferentes escenarios. Entonces, realmente lo que yo me encuentro, y a veces pongo un símil, es que realmente las empresas muchas veces, y no me refiero por supuesto a todas, van con lo que podríamos decir como si fuéramos en un auto con las luces cortas. Si yo voy con las luces cortas, yo veo muy bien lo que está ocurriendo, con una gran nitidez, lo que está ocurriendo a 50 metros delante. Pero si, por ejemplo, un ciervo pues está atravesando a 100 metros, no lo voy a ver. Y cuando lo vea, ya será demasiado tarde. Por eso, las empresas también tienen que ir poniendo las luces largas. Las luces largas, realmente cuando yo pongo las luces largas en mi auto, pierdo nitidez en la imagen, pero veo mucho más lejos. Esto significa de que si yo voy con las luces largas, voy a ver perfectamente al ciervo y me va a dar tiempo de frenar o de alguna forma de esquivarlo. Esto significa de que las empresas tienen que dejar de ir permanentemente con las luces cortas y van a tener que ir cambiando de luces cortas a luces largas, que esto también está relacionado con la prospectiva. A ver, es decir, todas las personas, en mayor o menor medida, tenemos resistencias al cambio porque es algo humano, es algo humano. Hay personas que muchísimo más que otras, ¿no? Realmente, es decir, yo una de las frases que intento decir es que las organizaciones deben cuestionarse permanentemente lo que están haciendo. Y hago mucho énfasis en cuestionarse y no en cambiar. No digo que tengamos que cambiar por cambiar, pero sí que nos lo tenemos que cuestionar, porque todo el mundo se lo está cuestionando. Nuestros clientes se cuestionan lo que hacemos, nuestros empleados, nuestros competidores, etc. Realmente, para que tengamos una organización que se adapte realmente a los cambios, primero lo que yo estoy recomendando es que no tenemos que desarrollar como esa capacidad de adaptación, sino sobre todo la capacidad de anticipación. Si yo me anticipo a los cambios, nunca me voy a tener que adaptar a ellos. Para anticiparme a los cambios, de nuevo, tenemos que ir con las luces largas. Es decir, porque el riesgo de las empresas que únicamente se adaptan a los cambios es que a un cambio no te puedas adaptar. Pero realmente, es decir, todos tenemos resistencias al cambio y yo por eso también digo que a veces que mover algunas organizaciones es como intentar mover un cementerio. ¿Por qué? Porque no podemos esperar ninguna ayuda de los que están dentro. Es decir, entonces, de nuevo, para cambiar, tiene que ser una decisión absolutamente sponsorizada por la máxima dirección de la empresa. Vamos a ver, primero, los líderes, que cuando hablamos de líderes, realmente yo creo que hay pocos líderes, Es decir, hay mucho directivo, mucho capataz, mucho gestor, pero poco líder. Tampoco hay tantos líderes. Realmente los primeros que se tienen que adaptar a los cambios son estos, entre comillas, líderes. Es decir, yo he llegado a una conclusión, yo trabajo mucho con comités ejecutivos, con comités de dirección, y me he dado cuenta de que los comités de dirección, los comités ejecutivos, están permanentemente en el día a día.
en el día a día. Cuando he reflexionado el por qué están en el día a día, he llegado a una conclusión, y es que es la zona de confort de los directivos, o si quieres, de los líderes, entre comillas. ¿A qué me refiero que es la zona de confort? Un líder, un directivo, es capaz de discutir de cualquier tema con su equipo. ¿Por qué? Porque lo domina y se siente cómodo. Y en el día a día no hay que tomar decisiones de alto riesgo. Eso significa de que los directivos, los, entre comillas, líderes, se sienten tremendamente cómodos en el día a día. Y en cambio les cuesta muchísimo, muchísimo salir del día a día y tomar decisiones sobre el futuro, sobre la estrategia. Entonces, los primeros que realmente tienen que adquirir esta competencia son los líderes. Vamos a ver, las empresas exitosas suelen morir por dos causas: autocomplacencia y arrogancia. La autocomplacencia sería el decir, oye, si vamos bien, si estamos ganando dinero, si estamos mejor que nuestros competidores, la autocomplacencia. Y la arrogancia es creer que nadie lo puede hacer mejor que tú. Es decir, una empresa tiene que sentirse tremendamente orgullosa de lo conseguido, pero tiene que tener una permanente cura de humildad. Es decir, tienes que estar tremendamente orgulloso, pero tener una permanente cura de humildad. ¿Por qué? ¿Cuál es la estupidez que cometen las empresas exitosas? La estupidez que cometen es no darse cuenta de que son exitosas porque en un cierto momento cambiaron las reglas del juego de su sector. Y creen que una vez que son exitosas porque han cambiado las reglas del juego, nadie más las va a cuestionar. No darte cuenta que en el trono que tú estás sentado ahora, antes había sentado otro en ese trono y tú lo has echado. Y en el momento en que tú estás en ese trono, todo el mundo va a intentar echarte. Al final, si yo tuviese que vulgarizar muchísimo las luchas en los mercados siempre son entre las empresas que intentan mantener las reglas del juego y las que intentan cambiar las reglas del juego. Las empresas asentadas en un mercado intentan mantener las reglas del juego porque ya les va bien. Los nuevos entrantes, los intrusos, siempre intentan cambiar reglas del juego. Cuando alguien consigue cambiar las reglas del juego, todo empieza de nuevo de cero. Aquí van a estar bastante relacionadas, es decir, también podríamos hablar muchísimo. Primero, realmente yo lo que propongo es que romper con la endogamia. La endogamia sería estarse permanentemente mirando el ombligo en una empresa, lo que ocurre dentro de estas cuatro paredes. Y cuando una empresa deja de mirarse el ombligo, en el mejor de los casos, se mira el ombligo de los competidores, lo que ocurre en su sector. Y eso es importante, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque las innovaciones disruptivas siempre, absolutamente siempre, aparecen de fuera de tu sector. Esto significa de que de alguna manera también necesitamos líderes con una visión holística del mundo. Y lo que yo estoy recomendando es que en sus agendas se reserven lo que he llamado tiempo de vuelo. ¿A qué me refiero con esto? Antes de la pandemia, los directivos utilizaban bastante tiempo para viajar en avión, para volar. Y generalmente era un tiempo en que te permitía salir del día a día, reflexionar sobre la estrategia, sobre el futuro, etc. Es decir, estabas volando y te permitía volar la mente. Ahora que debido a la pandemia no hemos volado tanto, yo lo que estoy proponiendo es que en sus agendas se reserven tiempo de vuelo, tiempo para reflexionar sobre el futuro, sobre la estrategia, etc. Porque si no se lo reservan en la agenda, nunca van a encontrar ese tiempo y siempre van a estar en la trampa del día a día.